En el complejo y a menudo intimidante mundo de las inversiones, donde abundan las estrategias esotéricas y los supuestos secretos para la multiplicación del dinero, la figura de Warren Buffett se alza como un testimonio del poder de la simplicidad y la sensatez. ¿Es realmente necesario descifrar algoritmos arcanos o perseguir la última moda financiera para construir y fundamentalmente proteger nuestro capital? La trayectoria del oráculo de Omaha sugiere una respuesta contundente. No solo no es necesario, sino que a menudo es contraproducente. Su filosofía, que ha generado una riqueza legendaria, se basa en principios notablemente accesibles. Invertir a largo plazo, comprender profundamente aquello en lo que se invierte, mantener la disciplina emocional y un pilar que hoy nos ocupa, de manera especial, priorizar la conservación del capital. Hoy nos adentramos en una faceta esencial de esta sabiduría. Cómo los principios de Buffett pueden aplicarse al manejo de inversiones básicas con un enfoque particular en la renta fija, no como el vehículo principal para el enriquecimiento, acelerado que muchos asocian con él, sino como una herramienta crucial y a menudo subestimada para el objetivo primordial de cualquier inversor inteligente, la protección del patrimonio que tanto esfuerzo ha costado construir. Exploraremos la idea de una renta fija inteligente, vista a través del prisma de uno de los inversores en valor más exitosos de la historia. La aversión de Warren Buffett a la complejidad innecesaria es legendaria. Él ha construido un imperio financiero invirtiendo en negocios comprensibles, con modelos de negocios sólidos y ventajas competitivas duraderas, lo que él llama fosos económicos. Esta preferencia por lo fundamental y lo entendible se extiende a toda su filosofía de inversión. Mientras el mundo financiero a menudo se deslumbra con la novedad y la sofisticación aparente, Buffett nos recuerda constantemente que la claridad de pensamiento y la adherencia a unos pocos principios básicos bien asimilados son mucho más rentables y seguros a largo plazo. Y el principio más sagrado, el que encapsula su enfoque cauteloso y a la vez profundamente astuto, es su famosa regla número 1. Nunca pierdas dinero. A esta le sigue, con una importancia que él mismo subraya como vital, la regla número 2. Nunca olvides la regla número 1. Esta doble directriz no es una simple ocurrencia ingeniosa. Es la piedra angular sobre la que se asienta toda su estrategia de inversión y su capacidad para generar retornos compuestos extraordinarios a lo largo de décadas. Buffett comprende, con una agudeza matemática implacable, que el impacto de las pérdidas significativas en un portafolio es devastador para la acumulación de riqueza a largo plazo. Recuperarse de una gran pérdida requiere ganancias porcentuales mucho mayores solo para volver al punto de partida, un tiempo y una energía que se desvían del objetivo principal de hacer crecer el capital. Por ello, la preservación del capital no es para él un objetivo secundario o conservador en exceso, sino el prerequisito indispensable para que la magia del interés compuesto pueda operar sin interrupciones destructivas. Entonces, ¿cómo se integran las inversiones básicas y específicamente la renta fija dentro de este paradigma buffettiano centrado en no perder dinero? A primera vista podría parecer que un inversor enfocado primordialmente en la selección de acciones infravaloradas con gran potencial de crecimiento prestaría poca atención a los instrumentos de renta fija, a menudo percibidos como más modestos en sus retornos. Sin embargo, si profundizamos en la filosofía de la preservación del capital y en el pragmatismo que caracteriza a Buffett, comenzamos a vislumbrar el papel estratégico que estos instrumentos pueden desempeñar. La renta fija, cuando se selecciona y se gestiona con inteligencia, ofrece características que se alinean bien con el objetivo de proteger el capital. Generalmente presenta una volatilidad menor en comparación con el mercado de acciones, lo que puede ser crucial en momentos de incertidumbre o para inversores con menor tolerancia al riesgo. Ciertos instrumentos de renta fija, como los bonos, ofrecen flujos de ingresos predecibles a través de sus pagos de cupones y, asumiendo que no haya un incumplimiento por parte del emisor, la promesa de devolución del capital principal al vencimiento. Esta previsibilidad puede ser muy valiosa para la planificación financiera y para la estabilidad de una cartera. No se trata, insistimos, de que la renta fija vaya a ser el motor principal para replicar los asombrosos rendimientos históricos de Berkshire Hathaway, sino de reconocer su utilidad como herramienta táctica o estratégica dentro de un portafolio diversificado, especialmente cuando las condiciones del mercado de acciones no son favorables o cuando los objetivos del inversor particular incluyen la preservación del capital como una prioridad alta, ya sea para metas a corto o medio plazo, para complementar ingresos en la jubilación o simplemente como un puerto seguro temporal mientras se esperan mejores oportunidades de inversión. La clave, como siempre en el universo Buffett, reside en la inteligencia con la que se aborde
Entender la función de cada activo, sus riesgos intrínsecos, como el riesgo de inflación, el riesgo de tasa de interés o el riesgo de crédito, y su alineación con nuestros objetivos financieros personales. En las próximas partes desglosaremos cómo esta mentalidad de renta fija inteligente puede ser una aplicación práctica de los principios de Buffett para fortalecer la base de tu patrimonio. En las próximas partes desglosaremos cómo esta mentalidad de renta fija inteligente puede ser una aplicación práctica de los principios de Buffett para fortalecer la base de tu patrimonio. Y para ello es imperativo comenzar con el dogma central que guía cada una de sus decisiones de inversión, su regla número 1, nunca pierdas dinero, y su corolario inseparable, la regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Esta máxima no es una mera hipérbole o una aspiración inalcanzable. Es el fundamento operativo sobre el cual Warren Buffett ha construido una de las fortunas más colosales del planeta y una reputación de prudencia y astucia sin parangón. Para Buffett, la preservación del capital no es simplemente una estrategia, conservadora más entre otras. Es el prerequisito absoluto para la creación de riqueza a largo plazo. Él comprende, con una claridad matemática que a menudo elude al inversor promedio, el efecto devastador que las pérdidas significativas tienen sobre el poder de la capitalización compuesta. Una pérdida del 50% en tu capital, por ejemplo, requiere una ganancia del 100% solo para volver a tu punto de partida, al nivel inicial. Imagina la cantidad de tiempo, energía y oportunidades perdidas en ese arduo camino de recuperación. Por el contrario, evitar grandes pérdidas, incluso si eso implica aceptar rendimientos más modestos en ciertos periodos, permite que el capital base se mantenga intacto y siga trabajando, creciendo y componiéndose de manera más consistente y predecible a lo largo del tiempo. Es esta aversión a la pérdida permanente de capital lo que moldea su enfoque selectivo, su paciencia legendaria y su preferencia por inversiones que ofrecen un margen de seguridad sustancial. Entonces, ¿cómo se alinean las inversiones básicas, y en particular los instrumentos de renta fija, con este principio cardinal de nunca perder dinero? Si bien ningún instrumento de inversión está completamente exento de riesgo, ciertos tipos de renta fija, cuando se seleccionan con prudencia, ofrecen características inherentes que tienden a proteger el capital de manera más efectiva que otras clases de activos más volátiles, como las acciones. En primer lugar, la renta fija, por lo general, exhibe una menor volatilidad de precios en comparación con el mercado de valores. Esto significa que su valor tiende a fluctuar menos drásticamente en el corto y medio plazo, lo que puede proporcionar una mayor estabilidad a una cartera de inversión, especialmente en tiempos de turbulencia económica o incertidumbre en los mercados. Para un inversor cuyo objetivo principal es la preservación del capital, esta menor volatilidad es una cualidad muy atractiva. En segundo lugar, muchos instrumentos de renta fija, como los bonos emitidos por gobiernos o por empresas solventes, ofrecen flujos de ingresos relativamente predecibles a través de los pagos periódicos de cupones, intereses, y crucialmente la promesa de devolución del valor nominal del principal invertido en la fecha de vencimiento, siempre y cuando el emisor no incurra en incumplimiento. Esta predictibilidad en los flujos de caja y la expectativa de recuperar el capital original al final del plazo son elementos que contribuyen significativamente a la sensación de seguridad y a la protección efectiva del patrimonio. Dentro del Easy Spot universo de la renta fija, existen diversas opciones, y una aproximación inteligente al estilo Buffett implicaría discriminar y seleccionar aquellas que mejor se ajusten al objetivo de preservación del capital y ofrezcan un perfil de riesgo aceptable. Los bonos gubernamentales emitidos por países con economías estables y finanzas públicas sólidas suelen considerarse entre las inversiones de menor riesgo disponibles, a menudo denominados activos refugio. Ofrecen un alto grado de seguridad en cuanto al pago de intereses y la devolución del principal, aunque sus rendimientos suelen ser más modestos. Los bonos corporativos, por otro lado, son emitidos por empresas para financiar sus operaciones o expansiones. Aquí, la inteligencia inversora radica en seleccionar bonos de empresas con una alta calificación crediticia, finanzas robustas y modelos de negocio resilientes, minimizando así el riesgo de incumplimiento. Si bien estos pueden ofrecer rendimientos ligeramente superiores a los bonos gubernamentales, también conllevan un mayor grado de riesgo que debe ser cuidadosamente evaluado. La clave desde una perspectiva de preservación del capital es priorizar la calidad y la solvencia del emisor por encima de la búsqueda de unos pocos puntos porcentuales adicionales de rendimiento que podrían venir acompañados de un riesgo desproporcionado. Es fundamental entender que incluso la renta fija no está exenta de riesgos, como el riesgo de inflación,
que puede erosionar el poder adquisitivo de los rendimientos fijos, o el riesgo de tasa de interés, que puede afectar el valor de mercado de los bonos si se venden antes de su vencimiento en un entorno de tasas al alza. Una gestión inteligente implica ser consciente de estos factores y considerarlos en la toma de decisiones. Quizás uno de los ejemplos más elocuentes de cómo Warren Buffett aplica su principio de nunca perder dinero y utiliza instrumentos de muy bajo riesgo similares en naturaleza a la renta fija a corto plazo es su disposición a mantener cantidades masivas de efectivo o equivalentes de efectivo, como las letras del Tesoro de Estados Unidos, T-bills, cuando no encuentra oportunidades de inversión en acciones que cumplan con sus estrictos criterios de valor y margen de seguridad. Las letras del Tesoro son en esencia instrumentos de deuda gubernamental a muy corto plazo, altamente líquidos y considerados extremadamente seguros. Cuando Buffett no puede encontrar empresas maravillosas a precios justos, lo que él llama esperar el lanzamiento perfecto o fat pitch en béisbol, no se siente presionado a invertir ese dinero en alternativas de menor calidad o a precios inflados simplemente por estar en el mercado. Prefiere la paciencia y la preservación del capital, manteniendo ese polvo seco listo para ser desplegado masivamente cuando surja una oportunidad verdaderamente excepcional, a menudo en momentos de pánico o pesimismo en el mercado, cuando otros venden y los precios de los grandes activos se vuelven atractivos. Esta disposición a mantener efectivo o sus equivalentes, que funcionalmente actúan como una inversión de renta fija de muy corto plazo y bajo rendimiento pero alta seguridad, es una lección magistral en disciplina y en la aplicación práctica de su regla número 1. Demuestra que para él, la ausencia de una buena inversión es preferible a una mala inversión, y que la protección del capital es la base sobre la cual se pueden capitalizar las futuras grandes oportunidades. Esta estrategia es un componente esencial de una aproximación inteligente a la gestión global del patrimonio. Esta estrategia de Warren Buffett de mantener efectivo o sus equivalentes como las letras del Tesoro es un componente esencial de una aproximación inteligente a la gestión global del patrimonio y nos sirve de puente para entender cómo su mentalidad puede aplicarse de manera más amplia a las inversiones conservadoras, específicamente a lo que hemos denominado renta fija inteligente. No se trata simplemente de comprar bonos o cualquier instrumento de deuda de forma indiscriminada, sino de abordar esta clase de activos con el mismo rigor intelectual, la misma disciplina y la misma filosofía de inversión basada en el valor y la comprensión que Buffett aplica a sus inversiones en acciones. El primer principio buffettiano que debe guiar cualquier incursión en la renta fija es, sin duda, comprender profundamente aquello en lo que se invierte. Así como Buffett no invierte en un negocio cuyo modelo no entiende a la perfección, un inversor en renta fija inteligente debe esforzarse por entender la naturaleza del instrumento que está adquiriendo. Esto va más allá de saber que un bono es un préstamo. Implica analizar la solvencia y la calidad crediticia del emisor, ya sea un gobierno o una corporación. ¿Cuál es la salud financiera de la entidad que emite la deuda? ¿Tiene un historial sólido de cumplimiento de sus obligaciones? ¿Cuáles son los riesgos específicos asociados a ese emisor o a ese tipo particular de bono? Por ejemplo, bonos subordinados versus bonos senior. Implica también comprender los términos del bono, su fecha de vencimiento, la tasa de cupón, interés, la frecuencia de los pagos, si existen cláusulas de amortización anticipada, call provisions, y cómo éstas podrían afectar el rendimiento esperado. Además, es crucial entender cómo factores macroeconómicos, especialmente las tasas de interés y la inflación, impactan el valor y el rendimiento real de las inversiones en renta fija. Invertir sin esta comprensión es simplemente especular, algo que va en contra de la filosofía de Buffett. El segundo principio clave es la búsqueda de un margen de seguridad. En el contexto de las acciones, Buffett lo aplica buscando empresas cuyo valor intrínseco sea significativamente superior a su precio de mercado. Aplicar este concepto a la renta fija puede parecer menos directo, pero es igualmente relevante para la protección del capital. Un margen de seguridad en renta fija se puede interpretar de varias maneras. Primero, priorizando la inversión en emisores de la más alta calidad crediticia. Por ejemplo, gobiernos de países estables o empresas con calificaciones crediticias como AAA o AA. En estos casos, el margen de seguridad reside en la probabilidad extremadamente alta de que el emisor cumpla con sus obligaciones de pago de intereses y devolución del principal. Se sacrifica un potencial de rendimiento mayor a cambio de una mayor certeza. Segundo, un inversor podría buscar un margen de seguridad en términos de rendimiento, adquiriendo bonos cuando sus tasas, yields, ofrecen una prima razonable sobre
la tasa libre de riesgo o sobre la inflación esperada, proporcionando así un colchón contra aumentos inesperados en la inflación o en las tasas de interés. Evitar productos de renta fija excesivamente complejos, con estructuras opacas o riesgos ocultos. También es una forma de aplicar el principio del margen de seguridad adhiriéndose a lo comprensible y transparente. Fundamentalmente, se trata de no pagar de más por un activo de renta fija en relación con el riesgo que se asume y el rendimiento que ofrece. La idea es asegurarse de que las probabilidades estén a nuestro favor para, como mínimo, preservar el capital y, idealmente, obtener un rendimiento real positivo, por modesto que sea. La adopción de un horizonte a largo plazo, otro sello distintivo de la filosofía de Buffett, también tiene su aplicación en la gestión inteligente de la renta fija. Si bien Buffett es famoso por decir que su periodo de tenencia favorito para una acción es para siempre, siempre que la empresa siga siendo excelente, en la renta fija el horizonte puede ser diferente pero igualmente importante. Para muchos, bonos, mantener la inversión hasta su vencimiento es la forma más segura de asegurar la devolución del capital principal, asumiendo de nuevo la solvencia del emisor, y de realizar el rendimiento al vencimiento, yield to maturity, que se calculó al momento de la compra. Esto requiere no dejarse llevar por las fluctuaciones de precios a corto plazo que pueden ocurrir si las tasas de interés del mercado cambian. Si tu intención es mantener un bono de calidad hasta su vencimiento, las variaciones intermedias en su valor de mercado son menos relevantes. La paciencia y la disciplina son virtudes cruciales aquí. Esto implica no perseguir rendimientos más altos en bonos de menor calidad, los llamados bonos basura o junk bonds, simplemente porque parecen más atractivos en el corto plazo, si esto no se alinea con tu tolerancia al riesgo o tus objetivos de preservación de capital. También significa tener la disciplina de adherirse a una estrategia de asignación de activos bien pensada, donde la renta fija cumple un papel específico, y no alterar esa estrategia impulsivamente basándose en el ruido del mercado o en las predicciones de supuestos gurús. Finalmente, un inversor que aplica la mentalidad Buffett a la renta fija siempre considerará el costo de la oportunidad. Si bien la protección del capital es primordial, mantener una porción excesivamente grande del portafolio en instrumentos de renta fija de bajo rendimiento durante periodos prolongados, especialmente en entornos de tasas de interés muy bajas o inflación creciente, puede significar la pérdida de oportunidades de obtener rendimientos superiores en otras clases de activos, como las acciones de empresas de alta calidad. La gestión inteligente de la renta fija implica, por lo tanto, un equilibrio. Reconoce el valor de la renta fija para la estabilidad, la generación de ingresos predecibles y la preservación del capital, pero también es consciente de que no es el principal motor de crecimiento de la riqueza a largo plazo para la mayoría de los inversores. Por ello, la asignación a renta fija debe ser una decisión deliberada, basada en los objetivos financieros individuales, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo. Puede haber momentos como cuando Buffett acumula efectivo y letras del tesoro, en que una mayor asignación a instrumentos conservadores es prudente porque las oportunidades en otros mercados son escasas o los precios son excesivos. Y habrá otros momentos en que si surgen oportunidades atractivas con un buen margen de seguridad en el mercado de acciones, parte de ese capital seguro se redeployará para buscar mayores rendimientos. La clave es la flexibilidad estratégica, siempre guiada por los principios de valor, comprensión y ante todo la aversión a la pérdida permanente de capital. Estos principios, aplicados consistentemente, son los que transforman una simple inversión en renta fija en una estrategia de renta fija inteligente. Es este acto de equilibrio dinámico, donde la renta fija puede ser un ancla de estabilidad, un refugio temporal o una fuente de ingresos predecibles, dependiendo de las circunstancias del mercado y de las necesidades del inversor, lo que verdaderamente define una aproximación inteligente a esta clase de activo. Pero la sabiduría de Warren Buffett sobre las inversiones básicas para proteger y hacer crecer el capital de manera prudente no se limita exclusivamente a la renta fija. Su filosofía abarca un espectro más amplio de instrumentos y, fundamentalmente, una mentalidad que prioriza la simplicidad, la comprensión y el valor a largo plazo. De hecho, para la gran mayoría de los inversores que no tienen el tiempo, la pericia o el temperamento para dedicarse al análisis exhaustivo de empresas individuales, Buffett ha recomendado consistentemente una inversión que él considera eminentemente básica y sensata en el ámbito de la renta variable. Los fondos indexados de bajo costo, especialmente aquellos que replican índices amplios como el S&P 500.
Esta recomendación puede parecer sorprendente viniendo de uno de 1900 los seleccionadores de acciones más exitosos del mundo, pero subraya su pragmatismo y su enfoque en lo que funciona para el inversor promedio. Los fondos indexados son básicos en su concepción. En lugar de intentar ganarle al mercado seleccionando acciones individuales, simplemente buscan replicar el rendimiento del mercado en su conjunto. Ofrecen diversificación instantánea a FACE, un costo muy bajo, eliminando el riesgo de un mal desempeño individual de una empresa y reduciendo el impacto negativo de las altas comisiones que a menudo erosionan los rendimientos de los fondos gestionados activamente. Para Buffett, esta es una forma pasiva pero poderosa de participar en el crecimiento a largo plazo de la economía y de las grandes empresas, protegiendo al inversor de los peligros de la especulación y de la frecuente incapacidad de los gestores profesionales para superar consistentemente al mercado. Es una estrategia de no perder contra el mercado y de capturar sus rendimientos compuestos a lo largo del tiempo. Para aquellos inversores que, como él, sí deciden aventurarse en la selección de acciones individuales, la filosofía de Buffett también se centra en lo básico y fundamental, aunque la ejecución requiera habilidad y disciplina. Su enfoque se basa en invertir en empresas de alta calidad con fosos económicos, economic moats, es decir, negocios comprensibles que poseen ventajas competitivas duraderas que los protegen de la competencia y les permiten generar rendimientos consistentes a lo largo del tiempo. Estas pueden ser marcas poderosas, patentes, efectos de red o ventajas de costos significativas. La clave es identificar estas empresas maravillosas y luego comprarlas a un precio justo o, idealmente, con un descuento sobre su valor intrínseco, lo que proporciona ese crucial margen de seguridad. Este enfoque es básico en su lógica. Fundamental. Se trata de ser dueño de una porción de un negocio real, sólido y con perspectivas a largo plazo, en lugar de especular con movimientos de precios a corto plazo. La protección del capital aquí proviene de la calidad intrínseca del negocio y de no pagar en exceso por él. Evitar las empresas que no se entienden, las industrias demasiado complejas o aquellas sin una ventaja competitiva clara es una forma de aplicar la regla número 1. Esta aproximación requiere paciencia para esperar las oportunidades adecuadas y la disciplina para no desviarse de los propios criterios de inversión, incluso cuando el mercado parece estar premiando comportamientos más especulativos. En última instancia, ya sea que se trate de una renta fija inteligente, de fondos indexados o de la selección de empresas individuales de alta calidad, la actitud esencial del inversor, el temperamento, es más importante que la técnica específica o el instrumento elegido. Los principios de Buffett: la paciencia para esperar la oportunidad correcta, la racionalidad para analizarla sin dejarse llevar por las emociones del mercado, como el miedo o la codicia, la disciplina para adherirse a una estrategia probada, la humildad para reconocer los propios límites y la voluntad de aprender continuamente son los verdaderos cimientos básicos de cualquier éxito inversor duradero. Es la capacidad de pensar de forma independiente, de no seguir a la manada y de mantener un horizonte temporal a muy largo plazo, permitiendo que el poder de la capitalización compuesta haga su magia. La renta fija, gestionada inteligentemente, cumple entonces su función específica dentro de este marco. Es una herramienta valiosa para la preservación del capital, para la generación de ingresos predecibles o como un lugar donde resguardar el poder adquisitivo mientras se esperan oportunidades más atractivas en otros mercados. No es para la mayoría de los perfiles y en la mayoría de los entornos el vehículo principal para la creación exponencial de riqueza al estilo Berkshire Hathaway, pero sí es un componente estratégico que, bien entendido y utilizado, fortalece la base financiera sobre la cual se pueden construir aspiraciones mayores. Su rol es el de proteger lo que ya se tiene, lo cual, como nos enseña Buffett, es el primer e ineludible paso para tener más. El legado perdurable de Warren Buffett no reside en haber descubierto una fórmula secreta o un algoritmo complejo para invertir, sino en su inquebrantable adhesión a principios fundamentales de valor, comprensión, paciencia y, por encima de todo, la aversión a las pérdidas permanentes de capital. Su sabiduría nos enseña que el éxito financiero a largo plazo se construye tomando decisiones inteligentes, informadas y a menudo sorprendentemente simples o básicas, evitando los errores costosos y permitiendo que el tiempo y el interés compuesto trabajen a nuestro favor. La renta fija inteligente es solo una manifestación de esta filosofía aplicada a una clase de activo específica, pero los principios subyacentes son universales. Para proteger y hacer crecer tu capital, comienza por educarte profundamente, por entender los fundamentos de aquello en lo que inviertes,
por desarrollar la paciencia y la disciplina emocional necesarias para navegar los ciclos del mercado, y por priorizar siempre la seguridad de tu patrimonio como base para cualquier aspiración futura. Este es el camino hacia una verdadera solidez financiera, un camino iluminado por la sencilla pero profunda sabiduría del oráculo de Omaha. Adopta estos principios básicos y estarás construyendo no solo riqueza, sino también tranquilidad y seguridad para tu futuro.